Bienvenidas y bienvenidos. Hoy veremos el relato de terror. Esta clase ha sido elaborada por la docente Cristina Zurita. Esta terrorífica clase ha sido diseñada para los estudiantes del séptimo básico. En ella se tomará la unidad 6, el terror y lo extraño. Para ello abordaremos el OA 14. Hoy aprenderán diversas cosas, entre estas, qué es un relato de terror, su propósito, los elementos del relato de terror, su estructura, las características de los personajes que componen estas historias. ¿Qué es un relato de terror? Esta es una narración por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, que busca ocasionar en el lector sensaciones de miedo y de angustia, a través de las recreaciones por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Su propósito es cautivar a los lectores mediante el suspenso y la intriga, generando en ellos la sensación de miedo y horror. Ahora bien, con respecto a los elementos que componen el cuento de terror, encontramos tres. En primer lugar, los personajes. Estos pueden ser tanto reales, imaginarios o fantásticos. Y si bien en un relato se cuenta con la aparición de uno de ellos, es probable que también sea parte del cuento. En segundo lugar está el narrador. Como él cuenta la historia, profundiza en detalles sobre todo en las descripciones y además suelen callar elementos que serán revelados más adelante. Esto para generar tensión o expectativa mediante la elipsis. Finalmente está el acontecer. Aquí el suspenso gana terreno a través de las acciones asombrosas, incomprensibles y siniestras o incluso angustiantes que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tiene su final en una revelación, aparición o desenlace de la historia. Prosiguiendo está la estructura del relato. El inicio describe el escenario, los personajes y las posibles relaciones que se van a dar en la historia. El desarrollo va a profundizar en estas relaciones en donde empiezan a actuar los personajes. El nudo presenta un problema que se resuelve a lo largo de la trayectoria del cuento, rompiendo situaciones de equilibrio y desafía a los personajes. Por último está el desenlace. Aquí se resuelve el problema y se da la situación que el lector presintió, que no quiere que suceda, pero sucede de igual forma. No obstante, estos textos tienen una particularidad, y esta es que pueden terminar en el momento de mayor tensión sin dar resolución al problema. Finalmente están las características de los personajes. Estos se dividen en tres, siendo convencionales, siniestros o monstruosos. Los primeros son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, es decir, suelen ser del bando del protagonista, personajes de confianza para él. Por otro lado están los siniestros o misteriosos. Son aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus verdaderas motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Y por último están los monstruosos. Ellos literalmente pueden ser monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas que por lo general juegan el rol de antagonista. Ahora bien, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Debes elaborar un afiche para promocionar un cuento leído. Por esto, el primer paso es: lee el cuento. Se te enviará el cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe en PDF al grupo de Facebook. 2. Crea un resumen. Anota las ideas más importantes de la historia. Todo lo que te parezca interesante es necesario que lo subrayes y lo destaques. 3. Investiga. Busca en internet datos sobre el contexto donde se creó el cuento y sobre el autor. Y finalmente, crea un afiche para promocionar y recomendar a otros lectores que lean este cuento de terror. Esperamos que este material te permita seguir aprendiendo a pesar de la distancia. No olvides enviar tu tarea a tiempo.